Hola y bienvenidos a tu acuario en casa. El escoger cuáles son los peces indicados para nuestros acuarios puede parecernos fácil, ya que nos guiamos principalmente por nuestros gustos. Pero hay factores muy importantes que debemos tomar en cuenta antes de decidir qué especies podemos tener en un acuario comunitario. Y en este video vamos a conocerlos, así que acompáñame. Al comenzar este maravilloso hobby, la escogencia de los peces nos parecerá una tarea muy sencilla. Pensamos que solo tenemos que elegir las especies que más nos llaman la atención, bien sea por su forma, colores o tamaño. Por supuesto, esta es una consideración importante, pero debemos también tomar en cuenta otros factores antes de elegir a tus nuevos huéspedes. No simplemente colocarlas en un tanque lleno de agua y listo. La compatibilidad es crucial para el éxito de nuestro acuario. De lo contrario, habrá dificultades. Esto significa que las diferentes especies de peces se lleven bien, no deben agredirse unos a otros, sino permanecer pacíficos y amistosos. Hay que tener en cuenta que los peces sometidos a acosos frecuentes pueden enfermar por estrés. Las agresiones pueden ocurrir incluso si tus peces no son violentos. Los que son territoriales evitarán que otros peces entren en su área, lo que limitará la cantidad de espacio donde los otros peces pueden nadar. Si estos últimos no pueden esconderse, la especie dominante mantendrá el control sobre ellos. Por otro lado, algunos peces son solitarios y cuando son adultos no tolerarán a otras de su propia especie o similares, como pueden ser los peces beta, ciertos gurami, tiburones de cola roja y algunos cíclidos son buenos ejemplos. Los peces de cardúmenes, como los tetras, danios y rasboras, se desarrollan mejor en grupos de 6 o más y pueden esconderse y estresarse si se mantienen individualmente o en grupos mucho más pequeños. Es necesario que te informes antes del comportamiento de las especies que desees tener. En cuanto al tipo de agua, algunos peces se desarrollan en aguas duras, como pH alto y temperaturas relativamente bajas, como los cíclidos africanos, mientras que otros prefieren aguas blandas y ácidas y temperaturas más altas, como los discos. Esto significa que si combinas ambos tipos de peces no podrás proporcionar el mejor entorno para todos ellos. Aquellos que no son compatibles con el agua del tanque no exhibirán el mejor color, ni crecerán tanto como lo harían normalmente, o peor aún, pueden llegar a enfermarse y morir. También debes considerar la conducta natural de las especies. Los peces que son muy activos pueden llegar a molestar a los que nadan más lentamente. Además, los nadadores agresivos pueden comer más que los otros peces. Esto dará como resultado que las especies más tímidas obtendrán menos alimento. Puedes pensar que aumentar la cantidad de comida que le das resolverá este problema, pero no lo hará. De hecho, esto puede generar otro problema. El tanque se llenará con la comida no consumida y al descomponerse empeorará la calidad de agua. La combinación de los peces con diferentes requisitos alimenticios hará que sea más difícil para ti proporcionarles la comida adecuada. Las especies herbívoras, como el Octocinclus, no crecerán bien si favoreces a las que requieren muchas proteínas, como los Oscar, por ejemplo. También algunos peces pueden ser alimentados con alimentos secos, mientras que otros pueden requerir alimentos vivos o congelados. Recuerda, la salud y el crecimiento está ligado a su dieta, y ese equilibrio varía de una especie a otra. Asegúrate de tener un acuario de volumen y dimensiones suficientes para el tamaño y la cantidad de peces que piensas tener. Ten en cuenta que ellos crecen y algunas especies pueden llegar a sobrepasar el tamaño que inicialmente contemplaste. Y en un acuario pequeño, esto será un inconveniente tanto para ellos como para las demás especies. Todos los peces necesitan espacio suficiente para nadar y explorar. Si un pez es demasiado grande para el acuario, puede llegar a estresarse y enfermarse. Además que los de talla grande, al ser adultos por su naturaleza, se comerán a los más pequeños. Mientras más grande sea el tanque, mucho mejor para todos. También es importante que la decoración como plantas, piedras, troncos y sustrato que elijas deba ser la adecuada con las especies que vamos a incluir en el acuario. Las plantas, cuevas y otros elementos decorativos pueden proporcionar refugio para los peces,
lo que les permite esconderse y descansar cuando lo necesitan. Los peces también pueden utilizar los refugios para establecer su territorio como parte de su comportamiento natural. También pueden influir en el comportamiento y estilo de vida natural de los peces. Por ejemplo, los peces que viven en ríos con corrientes rápidas pueden sentirse más cómodos en un acuario con un flujo de agua, como los peces cebra o tetras del Congo, pero otras especies que habitan en remansos o lagos prefieren aguas tranquilas como los molis, guppies y coridoras. Antes de elegir cuál pez comprar, cerciórate de haber elegido los saludables. Los peces sanos están alertas y activos, tienen ojos claros y no deben tener heridas en el cuerpo. Así que revisa el cuerpo y el comportamiento de los peces en el tanque de la tienda y observa cualquier cosa que sugiera que puedan estar enfermos. Examínalos unos minutos antes de realizar la escogencia final. No elijas peces con los ojos abultados o nublados, escamas faltantes, protuberancias o deformaciones anormales, áreas de piel aterciopeladas, manchas blancas o lesiones en el cuerpo o aletas. También evita los peces que nadan de manera errática, los que se esconden en la decoración o se apartan de una esquina, los que jadean en la superficie o se rascan contra los objetos dentro del tanque. Además de buscar peces que no tengan ninguna de estas señales de advertencia, también debes observar a los otros peces que nadan juntos con la especie que estás evaluando. Si hay un pez moribundo o enfermo dentro del tanque, asume que todos los demás también están infectados, incluso si se ven saludables y se comportan normalmente. Como un consejo final que puede ayudarte a simplificar muchos de estos factores es el que decidas tener un acuario de una única especie o un acuario biotopo, que son acuarios diseñados para simular y mantener el ambiente específico que imita las condiciones naturales de una región específica del mundo. En el canal tienes disponible 3 videos que describo en detalle cada uno de ellos. Bien, espero que estas consideraciones te sean útiles a la hora de elegir los peces para tu acuario y así garantizar que tengas una comunidad de peces saludable y que puedan prosperar en él. Recuerda que investigar antes de proceder es la clave del éxito para tener un acuario en armonía. Te invito a que te suscribas a tu canal, que es gratis, deja un like y entérate de nuevo contenido interesante para ti sobre este maravilloso hobby y recuerda, todas las preguntas o dudas te serán respondidas, dejándolas en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.